Eh, y bueno, gracias por tu tiempo. La verdad, increíble tenerte, poder conversar, porque creo que tenemos muchas cosas que queremos aprender de ti, que queremos que nos cuentes y que creemos que va a servir a mucha gente que en muchos casos nos han preguntado sobre cosas que tú estás haciendo o que tú has hecho, o sea, sobre el tema de cómo triunfar en lo deportivo, pero también cómo realmente triunfar en lo deportivo mientras estás realizando tu profesión o cómo conectar la abogacía con lo deportivo. Son preguntas que mucha gente se piensa, que tiene, que incluso hasta nosotros nos dicen, solo hay becas para ingeniería, solo hay becas para medicina, pero realmente sí se puede triunfar y tú eres un ejemplo de que sí se puede triunfar en el tema deportivo, haciendo lo que te apasiona, haciendo lo que te gusta. Yo soy verdolaga, pero admiro mucho el trabajo que tú haces con Bolívar. Y bueno, Verdolaga de la selección boliviana. ahí estaba viendo uno de los jugadores que antes era nuestro, Ronald Raldes, que Oh, gran amigo, crack. Una persona que yo admiro muchísimo porque, bueno, pero a ver, respondiéndote un poco a lo que me decías, primero quien tiene que agradecer soy yo. Primero les agradezco profundamente la entrevista, el momento y la posibilidad de que podamos a través de la plataforma, a través de ustedes, conectarnos con tantos jóvenes, pero además agradecer lo que hacen, porque he estado leyendo un poco el tema de tu beca Bolivia y la verdad me sorprende mucho la cantidad de conexiones que ustedes han conseguido, la red que han podido masificar para irle llegando de a poco a los bolivianos y irlos ayudando, porque una de las motivaciones, por lo que he podido leer en la misión y en la visión de ustedes, es precisamente crear esta plataforma, crear esta red para poder ir colaborando y coadyuvando cada vez más a los bolivianos. Por eso ha ido creciendo. Entiendo que están en más de 20 países, que son más de 140 de ustedes que son unos emprendedores, porque esos son unos emprendedores. Y como yo siempre digo, tú tienes que tener el valor para poderte animar a hacer las cosas. Tienes que tener la voluntad, pero tienes que tener el valor de encararlo, de hacerlo. Más allá de que en la vida, en muchas de estas facetas que uno encara, tenga que tener sinsabores, pero es parte de la vida, porque es parte del aprendizaje, es parte de la experiencia, es parte del bagaje que vamos a llevar. Y por supuesto esto nos anida una plataforma sólida para el día de mañana no equivocarnos en los siguientes pasos. Los felicito de verdad porque lo he visto, he estado leyendo, me he hecho fan ahí de la página también para estar interactuando, para estar conectado a las noticias. Me pareció muy interesante de todo lo que he visto información de becas en Australia, becas en Stanford, becas en Inglaterra. He visto varios temas de reuniones por Zoom, donde creo que son tutoriales y se le da a los estudiantes o a la gente que quiere aplicar una beca. La verdad que una maravilla y una maravilla que podamos estar hablando, interactuando con ustedes y que desde Bolivia, desde bolivianos que están en todo el mundo haya nacido esta iniciativa, que hoy nos permite tener una herramienta que hoy la tecnología y además en los tiempos que vivimos en esta coyuntura se hacen mucho más necesarios. Así que el agradecido soy yo, Diego, Nair, y es un placer poder estar aquí con ustedes. Y además me entusiasma porque yo las cosas que hago las hago con pasión. No veo en la vida algo que te vaya a salir mal si lo que haces es con pasión. Por ahí tendrás, como yo te decía anteriormente, un traspié o algo, pero la pasión te levanta y te vuelve a poner de pie y sigues y vas por tu objetivo, por tus sueños, por tus metas. Ahí mencionabas de Nair. Nair, yo hace unos, no sé, deben ser, qué sé yo, serán 8 años más o menos, o un poquito más. En la primera delegación boliviana, conocí a una chiquita que fue la primera delegación boliviana a Dubái, precisamente con el tema de robótica, Michelle Céspedes. Una capa, se ganó el concurso, fueron 4 o 5 chicos, creo, y lo disputaron en Dubái, dieron pelea, y te felicito porque estamos hablando de temas que hacen a la coyuntura, que hacen a la actualidad, pero que están proyectados a futuro.
Y eso es importante. Aterrizando un poco, Dieguito, a ver, el tema de... A mí me vincula mucho esto que ustedes dicen porque yo tuve la oportunidad, mi papá es militar y él estaba destinado en el Brasil y tuve la oportunidad a través de una beca de estudiar en el Brasil. Yo estudié Derecho allá, me vine a Bolivia posteriormente, hice Ciencias Políticas en Nuestra Señora de la Paz, aquí ya en la ciudad de La Paz. Luego tuve la oportunidad de hacer una maestría en Gestión Pública en Católica, que tiene la sociedad y la parcería con maestrías para el desarrollo de Harvard Business School. Y bueno, uno intenta siempre estar permanentemente conectado, siempre conectado con el deporte. Soy un apasionado, yo siempre digo que soy un futbolista frustrado, porque somos de los futbolistas que en el club, en el colegio, en el barrio, ¿no? Yo soy mayor que ustedes, pero desde la época en que uno salía corriendo después de hacer su tarea y quería jugar fútbol, no tenías celular, no tenías Atari, no habían estas cosas y evidentemente la pasión nace ahí y siempre estuve conectado con el tema del deporte. Tengo un gran amigo que fue compañero de curso con uno de los pasos de destino de mi papá en Santa Cruz, que es Marco Echeverry, un ídolo, un símbolo boliviano. Es amigo íntimo, nos hemos quedado amigos desde los 11 años. Hasta ahora estamos permanentemente conversando. Y entonces esto me lleva en una primera etapa a estar conectado al deporte, colaborándolo a Miguel Ángel Rimba en el Viceministerio de Deportes como asesor general. Y ahí nace, para sorpresa de ustedes, varios proyectos. Ahí nace, por ejemplo, el proyecto Los Tunca. Y el proyecto Los Tunca es un proyecto que viendo la necesidad y la carencia económica que tenemos nosotros y que nuestros atletas tienen, yo toqué la puerta de la empresa privada. Tenía un gran amigo en ese momento a cargo de la cervecería boliviana, argentino él, y me lo encuentro un día en un evento y le digo, hay cosas del deporte que quisiera conversar. Me dice, te espero. Voy, lo visito y me sorprendo mucho, porque me dice, yo esperaba esto, que alguien me aperture para poder hacer. Tengo recursos, quiero ayudarlos, podemos hacerlo. ¿Qué se te ocurre? Y yo le digo, voy para el viceministerio y te mando qué sé yo, un punteo de 3, 4 temas. No, me dice, baja su pizarra ahora. Debes tener en la cabeza las cosas. Y la verdad, fantástico, ¿sabes? Comenzamos, vimos un tema de apoyo en temas de infraestructura, que lo hizo, con un apoyo que hizo a unas canchas. Y que era para mí un sueño, porque yo lo había vivido, peregrinando de cerca con los chicos de racket, con los chicos que hacen atletismo, con los chicos que hacían tenis, con los que estaban en tiro y que no tenían recursos. Y obviamente tocábamos las puertas que se podían y el viceministerio no tenía. Y él acepta poder agarrar 10 deportistas de élite, pero jóvenes que pudieran proyectarse en los siguientes 4 años a las siguientes Olimpiadas, con el sueño que le habíamos puesto de una medalla para Bolivia. Ese era el sueño que teníamos, poder conseguir una medalla para Bolivia. Y fue así, ahí tenemos a Huguito Delín, estaba entre los primeros tuncas. Teníamos marchistas sensacionales, Ángela Castro, estaba el chiquito Toroya, estaban algunos muchachos que estaban de tiro, y la verdad que esto luego creció, lo dejamos ahí. Yo tuve un paso muy, muy rápido por lo del viceministerio, pero esta fue una obra, un tema de orgullo que hasta ahora lo conservo. Y luego, bueno, yo siempre he sido bolivarista, de una u otra manera siempre tuve la inquietud de poderme ligar a la parte institucional del club. Y tengo un gran amigo que es amigo personal de Marcelo y abogado de él desde muchos años, que es Cristian Bomborris. Y Cristian me anexa con Marcelo, que ya estaban en desarrollo los primeros 4 años, más o menos 5 del Bolívar, con la administración de Baiza, que es la administradora del club, que tiene 20 años de contrato. Esto ha sido el 2008, o sea que ya estamos yendo hacia los últimos 8 años. Y bueno, nace el vínculo, consigo hacer parte de la comisión de fútbol en primer lugar,
me hago presidente del comité de fútbol, luego del comité institucional que comienzan a funcionar paralelamente. Paso a una vicepresidencia porque había una persona que era vicepresidente del club y lo deja vacante el puesto, entonces asumo ahí temporalmente. Y luego, Marcelo, en la interactuada que teníamos, en ir viendo planes, en ir viendo los sueños que queríamos aterrizar, habla conmigo y me dice, tomemos la gerencia general. Andaba a la gerencia general, es un vínculo más administrativo, es un vínculo de trabajo más del día a día, el otro es más institucional, más político, y este sí tiene que ver con el día a día del quehacer del club. Y nos hacemos cargo de la gerencia general, además en un momento crítico para el club, en un momento de crisis deportiva. Tú sabes que los clubes de fútbol, peor cuando eres el más grande, como lo es Bolívar en Bolivia, la hinchada es absolutamente estricta y te pide resultados, más allá de que el club pueda funcionar con una sanidad, con una relativa tranquilidad económica, con una organización, con una planificación, pero aquí mandan los títulos, aquí manda salir campeón. Y veníamos de un año, cuando yo lo asumo en agosto del 2018 más o menos, un año desastroso, julio del 2018, un año desastroso, pero en mitad de año. 6 meses fatales que obviamente llevaron a tener un momento relativamente de crisis porque hoy por hoy, lo que la hinchada piensa, lo que la hinchada quiere, lo permeas más de cerca cuando tienes las redes sociales. Entonces, hoy ya puedes leer a tu hincha qué quiere, qué piensa, cuando te critica de manera destructiva, de manera constructiva, porque hay de todo. Y uno tiene que saber escuchar, para eso estás ahí, tienes que saber escuchar. Y tomamos las riendas, un Marcelo que tú lo decías, los bolivianos que que hemos tenido la oportunidad, gracias a Dios, de salir y que retornamos, o que como el caso tuyo de Guito, como el caso de Marcelo, que hoy por hoy todavía están en el exterior, pero seguro que con la ambición de algún día volver y darle todo ese conocimiento, toda esa experiencia a su país. Marcelo, no me cabe la menor duda, que debe ser en toda la historia de Bolivia el empresario más exitoso que ha tenido Bolivia, y un empresario exitoso que además congenia varias cosas, la habilidad que tienes que tener para hacer negocios, el conocimiento, la pasión, pero también con el valor, porque hay que atreverse para hacerlo, hay que atreverse. Y Marcelo ha sido de los hombres que siempre le ha gustado y le ha dado ganas de irrumpir en el mercado, de irrumpir con cosas nuevas, de innovar. Y obviamente esa es una apuesta, es un riesgo. Tú ganas o como puedes perder. No te olvides que hoy por hoy, siendo CEO de SoftBank, que además entre los CEOs que es, porque es CEO, es chairman en Sprint, es CEO en WeWork directamente, tiene una capacidad y además un gusto de que si hay crisis en una empresa, venga, esa es la que me interesa para sacarla adelante. Y bueno, con este tema te decía, de SoftBank, han creado este fondo para Latinoamérica, que es un fondo que invierte en las startups de Latinoamérica. Han estado por Colombia, por Argentina, por Brasil, ha visitado Bolivia. Hoy por hoy nosotros ese desarrollo de las startups todavía viene en una etapa embrionaria todavía, pero por ejemplo Rappi, que es el tema de la comida rápida, como Pedidos Ya, como Uber Food, en Colombia han invertido, y así una serie de startups, una que tiene que ver con un tema de transporte de camiones, de importación, creo que es, o exportación en el Brasil, que es enorme. Bueno, es una serie de inversiones muy interesantes que se hacen a partir de que él consigue, desde SoftBank, que tú sabes, la sede está en Tokio, está en Japón, pueda mirar y pueda poner sus ojos en Latinoamérica. Es un gran logro. Es un gran logro porque esa persona que tenemos es boliviana. Tenemos que sentirnos orgullosos de que un boliviano haya conseguido triunfar, haya conseguido abrirse paso a punta de trabajo, a punta de capacidad, a punta de mostrar profesionalismo y de valor.
Lo repito varias veces porque creo que tienes que hacerlo con dos cojones bien puestos para animarte en un mercado donde tienes tiburones por todo lado, donde es difícil que un boliviano se pueda mover en estas aguas. Lo ha hecho. Lo ha hecho y hoy es una persona que es un referente en los Estados Unidos y se ha vuelto un referente a nivel mundial. Cuando tienes este tema de telecomunicaciones, con ferias, con iniciativas, con seminarios, inclusive con eventos motivacionales en torno a lo que es tecnología. Marcelo es un invitado de lujo siempre en Estados Unidos y en cualquier parte que se lo hace. Y esto, bueno, conlleva a lo que te decía, a dar esos pasos. Imagínate con ese mentor ahí al lado, cómo no vas a querer duplicar y doblegar los esfuerzos de todo lo que querías hacer por el Bolívar, por el club que uno ama. Y la verdad que hemos ido estableciendo una serie de pasos. Yo salí de la gerencia para acompañarlo, el directorio que se eligió este año. Estoy ahora en la vicepresidencia. Marcelo es presidente del club y hemos tonificado el músculo ya del Club Bolívar en torno a lo que queremos en infraestructura, en lo deportivo y en lo institucional. Son tres parámetros fundamentales, tres bases sólidas de lo que hacia adelante se quiere para mostrarle en una etapa posterior al centenario, que es este 12 de abril del 2025, son 100 años del Club Bolívar. Queremos llegar con todos estos temas sólidos y ya puestos en tapete, ya no el sueño del bolivarista, sino hecho realidad en lo institucional, una institución autosostenible, que haya podido cronológicamente planificar de tal manera el tema económico, los ingresos, que le permita no depender de una persona y que te deje la autosostenibilidad que a futuro te dejará lo que es la institución más grande en el país y que así debería funcionar en el mundo entero. Funciona y en Bolivia debería funcionar. Hoy en Bolivia este es un tema, una materia pendiente. Los clubes dependen o de un grupo o de una persona que llegando momentánea o temporalmente a la coyuntura de la presidencia pueda aportar. No tenemos una planificación sostenible de lo que deberían ser los ingresos de los clubes. En infraestructura, que nos encuentre, Dios mediante, con el sueño de los bolivaristas, que es su estadio, en su ciudad deportiva, y en lo deportivo siendo campeones de la Copa Libertadores. Para ello, ha dado un primer puntapié Marcelo hace pocos días, ha anunciado ya la contratación de Carlos Chino Benavides en la gerencia general. Chino viene a aportarnos toda la experiencia de casi 20 años en el Sporting Cristal del Perú, pero además un hombre gestor, un hombre de fútbol, un hombre del medio que conoce y que va a ser muy importante en toda esta planificación que va a tener, obviamente, pasos cronológicos para ir avanzando poco a poco. Y luego vendrán los temas deportivos, seguro. Una pregunta, sí, claro, en base a lo que me dices, me parece muy interesante. ¿Cómo logras esto que creo que necesitamos todos los bolivianos de apuntar a destacar a nivel internacional? Tú lo has dicho muy bien, Marcelo destaca en cualquier país del mundo, ante cualquier gerente, ante cualquier gobierno, y lo que ustedes buscan con Bolívar es que sea campeón a nivel sudamericano. Entonces, ¿cuáles son los elementos principales para que empecemos a pensar y creer en grande, en nivel no solo regional, no solo boliviano, sino regional, mundial? Primero, Dieguito, hay algo fundamental. Nosotros no podemos perder nunca nuestras utopías, nunca, nunca. Y las utopías son un elemento del joven. El joven siempre tiene utopías y él no puede perder sus utopías, porque esto te lleva a la búsqueda de concretar esos sueños. Este es un primer elemento porque con ello te atreves, o sea, te atreves a que aquello que has soñado se haga realidad. Hay una serie de pasos, como lo decías, por supuesto. Hay una serie de elementos que tienen que confluir para que ese destino, que es el que tú quieres ver hacia futuro, se concrete. Pero si tú no lo haces, si tú no lo trabajas para que sea una realidad, ese elemento, entre comillas, que muchas veces llamamos que no llegó, que se llama suerte, que no te encuentra si tú no lo buscas.
es el camino que tú estás labrando, es el camino que tú haces, y ese elemento confluye porque hoy yo decía para el Bolívar, por ejemplo, y respondiendo a lo que decías, viene muy a tono, es como que los astros se han alineado en esta época. Es bastante sugestivo porque en una época ahora como es la crisis, Marcelo nos decía previo a una reunión que íbamos a tener, que en paz descanse don César Salinas, expresidente de la Federación, y nos poníamos de acuerdo para poder encarar, y él decía, esta es la mejor oportunidad, porque las crisis son oportunidades. Hoy el mundo se debate en preocupaciones, se debate en problemas, pero nosotros tenemos que utilizar esta crisis que vive el fútbol boliviano para que sea la oportunidad de salir de ese pantano donde nos encontramos. Este es el momento que yo lo había bautizado bisagra. Para mí es el momento bisagra del fútbol boliviano, un antes y un después. Este es el momento que le puede permitir al fútbol boliviano dar el salto cuantitativo, que te va a llevar al ser cuantitativo a los elementos que te pueden hacer tener un salto cualitativo a futuro. El cuantitativo significa en los ingresos económicos. Y ahí es donde entra lo que tú decías. Uno mira el sueño en los distintos países de Sudamérica, para no irnos más lejos, y cómo van convirtiendo en realidad los sueños que han tenido con sus países, con sus selecciones, con sus clubes. Y entonces tienes que comenzar a aplicar. Y el primer elemento de crisis profunda en Bolivia era el económico, es el económico todavía con los clubes, pero que ya solo con la propuesta de Marcelo en un consejo de la división profesional, ya pateamos el tablero. Hasta ese momento, Diego, Nair, en el fútbol boliviano se hablaba de 20 o 22, 23 millones para los próximos 4 o 5 años. Hoy ya hablan de 50. O sea, el solo hecho de haber puesto en la mesa 10 años, 100 millones, cambió el panorama. Hizo que las empresas que les interesa estar en este mercado digan, no señores, despertaron los clubes bolivianos. O sea, se dan cuenta que el mercado es mucho más grande, que la cantidad de dinero, de ingresos es mucho más grande, es mayor. Así que nos pongamos la pila, si queremos competir, aquí hay que estar a la altura. Y esto significa pues un salto cuantitativo, un salto cualitativo. Y creo que estos elementos, Dieguito, de la utopía, de los sueños, del atreverse, del valor para poderlo hacer, pero de concretar tu trabajo, porque eso es muy importante. Tú no puedes dejar al azar absolutamente ningún elemento si quieres que alguno de estos temas, que son un sueño, se concrete. Hoy Marcelo ha dado pasos para el Bolívar, para que se puedan concretar, y ojalá esto que sea para el Club Bolívar pueda beneficiar al fútbol boliviano. Porque si tú tienes los clubes más competitivos, se benefician los niños, la juventud, las divisiones inferiores, el fútbol femenino, se beneficia la selección boliviana, tu competencia, y comenzamos a salir de ese profundo fondo que tenemos en el fútbol sudamericano y escalando, ojalá, posiciones y haciendo respetar lo que en algún momento no fue tan malo en Bolivia, eras una tabla media, pero nunca estabas en el fondo como hoy. Hoy estamos por debajo inclusive de Venezuela en desarrollo deportivo. Así que a quien cree en sus sueños, a quien se atreve a realizarlos, a quien tiene la pasión por hacerlos, a no perderlo, a no perder el norte y hacerlo, porque esa es la única manera, esa es la receta. No conozco recetas mágicas, ese es el elemento central para que las cosas se hagan realidad. Estimado, darle una consulta. ¿Cómo cree usted, según todo lo que nos dice, que este éxito progresivo se pueda incrementar con el apoyo del gobierno, con el apoyo estatal? ¿Es necesario tener un apoyo para generar mayores talentos en el área de fútbol? A ver, es muy buena pregunta. El elemento central de desarrollo en el fútbol, pero también en otros deportes, porque no nos vamos a alejar del tema deportivo, que yo a veces me tienes que jalar para traerme porque me voy, pero el elemento que estamos discutiendo es el deportivo. Y evidentemente la sinergia que podrías alcanzar, la alianza estratégica entre quien como un elemento privado, como es un club, como es el desarrollo, el fomento en el fútbol, y el Estado, es vital. Te voy a dar un ejemplo claro.
en el anterior gobierno se daba mucho énfasis en los juegos estudiantiles plurinacionales. Y ahí disputabas en muchos deportes. Pero hablando de fútbol, no tenías una vinculación de coordinación, de planificación, por ejemplo, con quien hace fútbol en este país, que es el ente matriz, la Federación Boliviana, los clubes, las asociaciones. Entonces, ¿qué sucedía? Quizás ese talento que llegaba a esos juegos se perdía. Yo hablo de coordinación, planificación en el trabajo, que por supuesto, el elemento que has dicho tú, mejor si lo tiene, que es el elemento económico. Hay muchos países que ya han conseguido el desarrollo híbrido entre lo privado y lo público aportando en el deporte. Y les va muy bien. Un país que ha conseguido desarrollar tremendamente estas cosas son Brasil, Colombia. En Colombia, esa fusión de lo del Estado con lo privado ha conseguido hoy poner a Colombia en muchísimos deportes en los principales lugares. Lo ha conseguido fomentando, por ejemplo, el tema este de ciclismo de ruta y venía desde un lado de privado, desde algunas empresas que apoyaban, pero el Estado también ingresó. Esto te permite, creando infraestructura, creando centros de alto rendimiento, pudiendo subvencionar esto para tus atletas. Esto te va a permitir, por supuesto, un salto a futuro que permita mirar al retrovisor y decir, pasaron esos tiempos donde el deportista, el futbolista en este caso, pero sobre todo el deportista, estaba abandonado. Y eso juega un papel vital. El rol del Estado es vital para eso. Dardo, perfecto. Mil gracias. Una pregunta que me parece súper importante porque es muy relacionada a lo que nosotros hacemos. Generalmente cuando hablamos de Bolivia solemos quejarnos, decir que el gobierno no nos apoya, decir que hay gente que siempre va a estar en contra de nosotros por más que busquemos cosas buenas, que la hinchada no nos apoya, que la hinchada pide mucho, que nos peleamos entre nosotros, pero creo que tú y yo y Marcelo estamos de acuerdo que el boliviano realmente es muy capaz, tiene mucho valor. Entonces, ¿qué elementos o sea, hemos dicho, hay mucho que aprender del extranjero, pero qué elementos de nuestra cultura, de nuestro contexto son rescatables y tenemos que utilizarlos a nuestro favor? ¿Qué es lo que hace que el boliviano tenga más potencial que tal vez otra persona para destacar? A ver, muchos elementos, Dieguito. O sea, yo soy un amante de lo nuestro. Yo amo profundamente las cosas que hacemos en Bolivia, de lo que somos capaces los bolivianos. Yo recuerdo, mira que la época cuando te comentaba de estudiar, tú llevabas, mira la analogía que te voy a hacer de ese ejemplo, pero tú llevabas tu carro en el Brasil porque algo no funcionaba en el motor y había que cambiarlo. Eso en Bolivia se arregla, no se cambia, se arregla. Y eso es ¿por qué? Por la creatividad, por el trabajo del boliviano. Lo demostramos en muchas facetas. Una de las más reconocidas en el mundo es nuestra artesanía, pero el boliviano lo que se propone, cuando se propone y lo quiere hacer, lo hace, puede. Y eso es importantísimo. Creo que el peor enemigo del boliviano somos nosotros mismos, porque esto es un tema cultural. O sea, tenemos que abandonar, sacar de ese, el chip de lo que tú decías. No se puede, no me apoyan, no me dan, pero cuando el boliviano cree, se pone a hacerlo y lo hace. Se demuestra a sí mismo y le demuestra a los demás que era posible, que se podía. Entonces, creo que es un tema también de irnos de a poco quitando. Esto que ustedes hacen, Diego, es maravilloso. O sea, este es el mejor ejemplo de cómo tú puedes ir evolucionando en qué es capaz de hacer el boliviano. El mejor ejemplo graficado de lo que tú me decías, atributos, está en Tu Beca Bolivia. TBBs, ¿no? Tu bebé, TBB, TBB. O sea, en Tu Beca Bolivia, ahí hay bolivianos emprendedores, bolivianos todos con capacidad, bolivianos con habilidades, bolivianos que no tienen que envidiar nada en temas de innovaciones de tecnología, porque tú tienes en otros países el acceso
a la tecnología de primera mano. En Bolivia el boliviano se da modos de tenerla y resulta que no queda atrás. Y cuando ves es una maravilla porque yo no he visto algo parecido en Sudamérica, seguramente después o por ahí uno no lo investiga, lo ve más en Bolivia, pero desde la UMSA en Cochabamba han comenzado a hacer respiradores artificiales. Pero no te hablo que los comenzaron a hacer el año pasado. Nadie tenía la pandemia en la cabeza. En cuestión de 40 días había unos chicos desarrollando esto en Cochabamba, maravilloso, que lo mostraron, que lo sacaron, que yo los comencé a seguir ahí en Twitter, se me ha ido el nombre de la empresa, pero lo mismo comenzó a suceder luego a nivel universitario. O sea, y la muestra, te repito, de lo que ustedes hacen en la plataforma, te abre el abanico de todo lo que son posibilidades, pero además las tienes que ir mirando en los atributos de cada uno. Tú decías ahorita, por ejemplo, para el tema del inglés, hablabas para el tema de robótica. O sea, estamos hablando de temas donde tienes un tutor o un emprendedor o un mentor boliviano que además encima hace parte de un equipo dentro de la plataforma que quita su tiempo, resta tiempo a ciertas cosas que puede hacer y lo hace con el corazón, lo hace con la pasión, sin cobrar nada, pero lo hace por esa gratificación que te da de ver a otro boliviano que le va bien, a otro boliviano que sale con una beca, a otro boliviano que se siente realizado porque cumple su sueño. Entonces, yo te diría, tengo que ir a mirar la plataforma de Tu Beca Bolivia y ahí encuentro todas las habilidades, las virtudes del boliviano que precisa. Está en ustedes, está en quienes componen ese equipo, está en quienes hacen parte y está en quienes han hecho crecer de tal manera esta red que le llegan más de 70,000 bolivianos hoy por hoy. Querido Eduardo, nosotros conocemos mucho sobre becas en distintas áreas, ingeniería, ciencias políticas, pero muy poco se habla acerca de becas deportivas. ¿Cómo se puede destacar en el área deportiva aquí en Bolivia? A ver, mira, por ejemplo, una experiencia propia de Bolívar, nosotros cerramos un convenio con un instituto que debe ser de los institutos top en el mundo para formación en diferentes áreas del deporte, que es el Johan Cruyff. Cerramos un convenio, un muy buen convenio. Yo tengo ahí una deuda porque quiero hacer uno de esos cursos y lamentablemente no he podido. Son en algunos casos semipresenciales, en otros de manera virtual, pero es una maravilla ese instituto. Conseguimos poder hacer a través del nexo de un amigo de Cerro Porteño que nos conecta con ellos y conseguimos cerrarlo. Y este era es un vehículo de becas para poder acceder dentro de lo que es el formato del club. Y, por ejemplo, lo nombró Diego, yo le pasé todos los contactos a Ronald Raldes, por ejemplo, ¿no? Que también le interesó porque me dijo, yo quiero que la gente no tiene acceso a esta clase de becas, a esta clase de cursos. Y entonces es a través de estas relaciones con estos institutos, con estas universidades. Hoy por hoy hay universidades del deporte, universidades de fútbol. En el mundo entero se han desarrollado en esa magnitud. Y dentro de lo que es Bolivia, yo te diría que uno tiene que tocar la puerta a través del Viceministerio de Deportes. Vuelvo a tocar porque tengo la experiencia. Cuando tuvimos la suerte también de poder presidir el Consejo Sudamericano de Deportes, el CONSUDE, y que fuimos en una elección en Lima y entregamos el mandato en Brasil, ¿no? Fue un mandato de un año y pudimos acceder a una serie de relaciones que te daba el ser presidente del CONSUDE a nivel sudamericano, que te permitía llegar a nivel latinoamericano, ¿no? Y podíamos contactar para temas de beca que generalmente están relacionadas a los países. Es muy difícil acceder a través de otros deportes dentro de lo que es becas, dentro de lo que te decía de un instituto especializado
en sí en fútbol, como el Johan Cruyff, aunque te dan, por ejemplo, coaching deportivo, que puede servir en otros ámbitos, pero generalmente es con los países, hay que tocar la puerta. Y ¿sabes qué necesitamos? Esto que decía Diego. ¿Cuáles son las habilidades? ¿Cuáles son las virtudes? Eso, gestores. Necesitas que la persona que llega a la función pública gestione, porque al final está ahí. Yo siempre, chicos, le digo, he tenido un rol en función pública alguna vez, y yo decía, primero, tú no tienes que prometer transparencia, no puedes prometer honestidad, o sea, tienes que prometer trabajo. La honestidad se supone que está implícita. No sé cómo puedes decir, prometo ser honesto. No, señor, si estás yendo ahí, estamos suponiendo que vas a ser honesto. Pero prométeme otra cosa, o sea, ¿qué puedo sentir yo como autoridad pública que me va a beneficiar a mí, como la persona que al final paga tu sueldo? Entonces, creo que es gestión, y eso adolece mucho nuestras autoridades en el sector deportivo. En el tema deportivo creo que necesitamos que nuestras autoridades gestionen, no solamente en el ámbito nacional, recursos, pero si tú tocas la puerta. Yo te voy a dar un ejemplo. Cuando estábamos con lo del CONSUDE, me topo con la directora para Latinoamérica del antidopaje, ¿ya? De la WADA, que es la institución que tiene su sede en Montreal, en Canadá. Y me dice, Dardo, pucha, estamos con varios proyectos antidopaje para los deportistas en Bolivia, y no sé, tengo recursos y no los hacen en Bolivia. Yo digo, ¿cómo que no los hacen? Me dice, sí, porque es solo presentar un proyecto. Pero claro, volví a La Paz, llegué y inmediatamente me senté con la gente y le digo, ¿cómo es posible que no hemos hecho un proyecto? Te entregaban $20,000 en material, en la gente que venía a darte el curso. Pagaban absolutamente todo durante 2 días. Una maravilla, lo hicimos. Hicimos el primer proyecto antidopaje en Bolivia 1, y no sabíamos que existía hace 8 años atrás. Yo te hablo de esto del 2011, y 8 años atrás ya estaba, pero nadie en Bolivia había desempolvado que había un proyecto pagado todo, financiado, para que nos capacitemos, para que aprendamos, porque en Bolivia había algo que se adolecía, era el tema de este antidopaje. Y así sucesivamente, Nair, pasa en otras áreas. El profesor que se queja que, por ejemplo, no tiene acceso a información y a poder capacitarse cada vez mejor, a tener herramientas que le permitan brindarse de mejor manera para el deportista, para el futbolista, en el caso del deporte que sea, y tienes acceso a ciertas becas. El problema es la gestión, porque ese profesor no tiene el conocimiento de esos lugares, de esas becas, de esos cursos. Entonces, el que llega es la persona que tiene que desempolvar la gaveta de su escritorio y tiene que comenzar pues a trabajar para averiguar, para tocar las puertas y cerrar vínculos, porque otra cosa que te ayuda es cerrar convenios. Yo tuve la oportunidad de esa época de cerrar con el ministro de Brasil del deporte, Orlando Silva se llamaba él, y hicimos un convenio. Me decía, mira, Dardo, el Brasil no firma con nadie. Es una política. Por política no firmamos porque estamos yendo a las Olimpiadas del 2014, creo que era, ¿no? Venía la Copa del Mundo, venían las Olimpiadas en Río de Janeiro, y me decía, es complicado para nosotros, porque si hacemos esto, tenemos que hacerlo con todos los países de Sudamérica, pero queremos ayudar a Bolivia. Yo creo que en cierta forma no éramos competencia. Entonces me dice, firmamos un convenio, y firmamos un convenio que beneficiaba en todas las áreas, todas. Profesores que podían ir al Brasil, profesores de Brasil que podían venir para karate, judo, esgrima, en fin. Eso es lo que hay que hacer. O sea, creo que mucho descubrimiento no hay. Es ponerse a trabajar sobre esas cosas, viabilizarlas, conducirlas y que le lleguen a los receptores que son los beneficiados al final, profesores, alumnos, etcétera. Perdón, chicos, creo que hablo mucho. No, genial. Ahondando en lo que tú decías, realmente podemos dar fe que hemos encontrado el mismo problema. De hecho, tu beca Bolivia nació porque nosotros pensábamos que no habían suficientes becas en el extranjero y que necesitamos aumentar la cantidad de becas para bolivianos.
Pero después de hacer un estudio con Luis, que es el otro cofundador, nos pusimos a buscar todas las organizaciones que ofrecían becas, la cantidad de becas que habían, oportunidades en el extranjero. Nos dimos cuenta que había un 40% de becas que nadie las utilizaba, que estaban ahí para el boliviano, para que pueda aplicar y ni siquiera tenía competencia, pero no aplicábamos porque nos falta buscar, como tú dices. Y entonces ahí quiero hacerte una pregunta de algo muy importante que has dicho y que varias organizaciones nos han dicho que es una falencia en el boliviano. Nos han dicho el boliviano tiene un muy buen perfil, profesional y académicamente es muy bueno, pero no sabe qué es el networking, no sabe la importancia del networking. Y tú nos comentabas cómo has podido cerrar tratos en el ministerio, has podido cerrar tratos con gente en Brasil, con gente en Canadá. Entonces, ¿cuán importante es este networking y cómo comienzas a desarrollar tus habilidades en networking? A ver, el tema del networking, Diego, Nair, es hoy por hoy fundamental. Este no es solamente ya el siglo del conocimiento, es el siglo de los contactos. Es el siglo de los contactos, cuando tú puedes tener esta red que hoy ya te permite la tecnología. Antes era muy difícil, tenías que haber estado en algún lugar y conocer a alguien. Hoy ya puedes acceder a través de los perfiles, a través de tu networking personal que tienes a través de LinkedIn, de Twitter, de Instagram, de Facebook, etcétera. Y por supuesto desarrollar esto con la gente que tienes alrededor que te puede ir facilitando los contactos. Esto no, nadie nace teniendo todos los contactos, nadie nace teniendo el contacto exacto que precisas para desarrollar tu negocio, o por ejemplo en el caso de ustedes, para aplicar la beca exacta, en el caso del deporte que preguntaban a ir, para acceder a un curso, para acceder a una beca deportiva. El desarrollo de tu red de contactos es tremendamente vital, importantísima. Yo diría que hoy por hoy, para el arranque del joven dentro de lo que son las becas, sus innovaciones o el emprendimiento que tenga, porque también esto es un tema de red de emprendedores, es vital la red que pueda ir construyendo. Esto no hay que preocuparse si uno todavía está naciendo a su red de contactos. Vas a comenzar de a poco, así es como el mejor parámetro son las redes sociales. Comienzas con pocos amigos y luego de repente te das dando cuenta que comienzas a enganchar a un amigo que conociste, que estaba en el Brasil hace 15 años y ahora está por Australia. Y los compañeros de colegio resulta que están diseminados por el mundo y sin darte cuenta, tu compañero está en contacto en una red que te interesa fuera del país con ciertos temas, no sé, de matemáticas, de química, de deporte, lo que sea, que va al rubro en el que te estás desarrollando y te interesa. Entonces, esto que decías con el networking para mí es vital. Yo me acuerdo del expresidente Jaime Paz Zamora, el año, si no me equivoco, 2000 fue, 2000 o 1999, lanzó un tema de una reflexión, una tesis, y hablaba del nuevo analfabeto. Y el nuevo analfabeto del siglo XXI era el analfabeto tecnológico. Y creo que esto implica el tema de la red de contactos. Ha sido creciendo en el Internet, ha sido creciendo con redes sociales. Cuando ya la gente tenía desarrollado su Facebook en el mundo, a nosotros nos llegó, ¿cuántos? 5 años después. O sea, es exactamente hoy la posibilidad que ya tenemos acceso a todas las redes. Tu red de contactos, para que puedas ir diversificando lo que haces y además diversificando el punto de contacto para lo que precisas, porque hoy por hoy, Diego, yo tengo una gran amiga ahora que ha aplicado, dejó todo lo que hacía, ella trabajaba en recursos humanos, pero además tenía una maestría en un tema de negocios y dejó todo y creó su plataforma. Jimena Jaramillo se llama, la encuentran ahí en el Twitter, y se ha ido ahora, hace 4 días, a vivir a Zurich, se ha ido a Suiza, ya estaba en Chile, y una maravilla. Ella me dice, Dardo, no tienes idea la cantidad de personas, pero la cantidad de instrumentos y herramientas tecnológicas que he podido ir adquiriendo a través de mis contactos. ¿Qué le ha dado eso? La red de contactos. Y ha ido creciendo de tal manera que hoy ha vuelto esto una plataforma de enseñanza, pero también un modo de vida, porque ella a través de esa plataforma vive el día a día y obviamente
es a lo que ha dedicado ya profesionalmente su vida. Entonces, es vital, Diego querido, si nosotros podemos comenzar a construir y podemos ayudar a lo que decías. Yo creo que a través de tu beca Bolivia se puede generar, no sé, ya me estoy metiendo a tu beca Bolivia, chicos, pero podrían generarse una serie de brazos operativos, digámoslo así, que va como esto que he visto, la Bolivia que queremos, creo que es, ¿no? Algo que ustedes hicieron, un programa o algo así. Igual tu red de contactos, no sé, o Bolivia se contacta, qué sé yo, y que podamos ayudar a que se vaya creando, no solamente a nivel de beca, repito, contactos. Es decir, por ejemplo, me doy una idea. Dardo aporta con 10 contactos en el mundo del fútbol, en el tema merchandising, en el tema marketing deportivo, en el tema pues, semiprofesional o aficionado, en el tema divisiones inferiores, en el tema eSport, en el tema, qué sé yo, de aplicaciones deportivas, bueno, infinidad de cosas que desarrolla hoy la industria del fútbol y así sucesivamente. Entonces, puedes tener un acceso a algo que tú precisas y la facilidad que puedes ir a un lugar y ¡frac! Aquí tengo, aquí contacto, aquí hay una persona, me pueden dar esta información, puedo conseguir este documento o al final puedo aplicar, ¿no? Que es de lo que se trata. Creo que ahí tenemos mucho que aprender de ti y tanto de Nair, porque, por ejemplo, te doy un ejemplo. En nuestra red de TVB tenemos a 120 bolivianos que son unos cracks realmente en lo que hacen, y está su contacto de LinkedIn y su contacto de Facebook, pero la gente nos escribe y nos dice, ¿cómo puedo contactar a tal persona? Porque creo que tenemos ese miedo de decir, yo agarro, lo busco y lo llamo, como Nair te contactó, como tú contactaste un montón de personas. Creo que ahí tenemos mucho que aprender, dejar ese miedo y bueno, lanzar un mensaje, lanzar una llamada, ¿no? Para empezar a crear esta red. Atrevernos, ¿no, Dieguito? Atrevernos. Exacto, atrevernos. Bueno, Berto, yo tengo varias amigas y amigos que son muy buenos deportistas, ¿no? Desde que estaba en colegio, algunos incluso en distintas áreas de deporte han representado a Chuquisaca y a Bolivia, pero ahora que ya están en la universidad, hablo con ellos y se sienten frustrados por la falta de apoyo. Me dicen, la educación con el deporte no van de la mano como así lo vemos en las películas de otros países. Aquí si eres buen deportista no importa mucho, no te dan ese apoyo. Y ya tengo algunos amigos incluso que ya han salido de la universidad, trabajan en algunas instituciones, pero no se sienten totalmente realizados porque su pasión era el deporte. Y me dicen, he fracasado porque tal vez ya no he tenido mucho el apoyo que te dan ciertas instituciones solo es a nivel colegial y de universidad, pero cuando ya sales de la universidad ya pierdes ese apoyo, ya no te ven como algo potencial. ¿Qué consejo les das a ellos? El camino es difícil, sí, pero ¿cuál es tu consejo? ¿Qué les puedes decir a esos jóvenes? Y estoy seguro que va a haber muchos que van a ver esta grabación y se van a sentir identificados o incluso ahora están con miedo de continuar o se especializan en el deporte o qué hacen con su vida. A ver, hay dos cosas ahí. Hay una que es un trabajo que debemos fomentarlo y hacerlo a través del Estado. Esa es una tarea pendiente. Y el otro, tú hablabas de Chuquisaca, ahí en Sucre yo tengo grandes amigos deportistas también. Yo recuerdo, había gente que estudiaba y así había una chiquita que hacía atletismo y estudiaba derecho, había otra gente que hacía karate, que son muy buenos en Sucre en karate, en esgrima, son muy buenos deportistas, en racket, en atletismo, en fin. Y evidentemente lo que tú ves en el mundo desarrollado profundamente, los que hemos tenido la oportunidad, como decíamos, de poder estar en otro país, lo hemos visto, lo hemos vivido, sucedía en el Brasil. Yo he conseguido una beca a través de, gracias a Dios, que mi papá estaba como agregado afuera, pero habían compañeros míos en la Universidad Nacional de Brasilia, donde yo estudié, que habían conseguido becas a través del deporte. Y eran deportistas en atletismo, en fútbol, en muchas cosas, y que obviamente, ¿qué generaba esto? La plataforma que te daba el Estado. El Estado a través de fomentar
el tema de educación con el deporte conseguía viabilizar muchas cosas. Conseguías tener, por ejemplo, torneos a nivel universitario y que te exponían a que ese deportista, el deporte que sea, pudiera tener un acceso posterior a un escalón de volverse profesional en ese deporte, de poder acceder a realizar sus sueños a través de que la universidad misma había sido una vitrina para él llevándolo. Esa es una tarea en la que tenemos que empujar todos, quienes estamos metidos en el tema del deporte hoy, pero quienes son directos involucrados, como son nuestros deportistas, hoy por hoy nuestros jóvenes, en exigirle al Estado. Tenemos que exigirle, esta es una tarea pendiente. El Estado tiene que tener esta confluencia, esta sinergia que te causa la educación y el deporte. Porque además, mens sana in corpore sano, ¿no? O sea, el hecho de que tú desarrolles tus aptitudes físicas dentro de un deporte va casado en el nivel cuando tú decías el estudiante que va hasta el colegio, que sale con una premisa, con un sueño, que va desarrollando su deporte, se va truncado porque hay un momento en que o estudio o sigo mi actividad física deportiva, que por lo que estamos hablando contigo es a niveles de alto rendimiento, ¿no? Que te exigen como si estuvieras trabajando 7, 8 horas de entrenamiento al día. Y esto, si no va casado con una metodología que impone el nivel universitario, obviamente es difícil por horarios, porque además esto te podría coadyuvar en el estudio desde lo que es el tema deportivo. Y una gran mayoría de veces tú ves triunfar a todas las personas que han conseguido becas. Por ejemplo, hay 2 personas que yo, en el caso de fútbol, siempre destaco que hicieron, uno hizo administración y el otro ingeniería en Estados Unidos, volvieron con beca de futbolistas, volvieron a Bolivia y jugaron profesionalmente, son cruceños, Tufiño y el Gato Fernández. Y estudiaron en los Estados Unidos, en buenas universidades, a muy buen nivel, ¿con qué? Becas de fútbol. Porque el desarrollo que tenían esas universidades permitía que esa competencia que van teniendo, para ellos es el pago de que puedas tener también del otro lado en la balanza el estudio y el fomento a tus estudios. Y esto te permite, mira, después dar un salto que profesionalmente continúas tu actividad deportiva, pero ya eres un profesional. Que el día de mañana, si decides dejar el tema deportivo, que muchas veces es ingrato y no te deja un remanente en lo económico como para que puedas vivir, puedes aplicar, seguir viviendo de algo que hiciste, de tu profesión, que no te ahorró, que no te frustró de seguir queriendo llegar a tu objetivo en lo deportivo. Entonces, es una tarea pendiente de ese lado. El Estado tiene que aprender a hacerlo en nuestro país, tiene que fomentarlo. Tenemos que saber confluir esto de educación con deporte y va a tener que ver con temas también competitivos, ¿no? Por eso quizás no sucede en el país como sucede en otros lugares y es una tarea que hay que aportar entre todos. Querido Dardo, una pregunta muy relacionada a la última que hizo Nair. A mí me encanta charlar contigo porque me doy cuenta que has triunfado profesional y también económicamente en lo que es tu pasión, que veo que realmente te encanta el deporte, te encanta el fútbol y te encanta Bolívar. Entonces, ¿cuáles han sido las 3 características que tú destacarías, solo 3 características para triunfar en tu pasión? A ver, yo creo que una primera, definitivamente, sin temor a equivocarme, es convicción. Convicción. Convicción porque creo que si tú no tienes convicción en lo que quieres hacer, si tú no tienes claro el norte de que eso que te apasiona, tú hablabas de algo, querido Diego, que es fundamental. Decías y hablabas del famoso miedo. O sea, el miedo es justamente todo lo contrario de las 3 características que me pides. Pero también es un ancla. Es un ancla. Por ahí vos tienes esas características, tienes esas virtudes insertas y las quieres desarrollar. Pero no te permite ese miedo, ese temor. Entonces, convicción para mí, sin lugar a dudas. Te voy a decir una que
no entiendo el desarrollo del día a día si tú no sabes aterrizar con esa característica en la vida, en todo lo que hagas. No solamente para poder triunfar en esto. Humildad. Humildad, yo creo que, no, yo no creo, estoy seguro que la humildad es fundamental como una característica que desde la parte humana te va a hacer crecer, te va a llevar adelante, te va a permitir que te puedas permear con las personas en diferentes niveles, y no hablo yo de niveles sociales, hablo de niveles de educación, hablo de niveles de áreas donde por ahí te insertas en áreas en las que tú no conoces o te toca participar con gente con la que tú en ese ámbito no te mueves mucho y quizás te puedes sentir perdido. Y la humildad en ese momento te va a jugar un rol preponderante, porque te genera empatía. Te genera que la gente vea una buena persona. Una persona que por lo menos al conservar los pies sobre la tierra, puede que no haya todavía conseguido lo que quiere, pero lo va a alcanzar. Lo va a alcanzar y lo va a hacer. Y una tercera, estaría ya relacionado a lo que decías, porque tú me dijiste 3 características. Yo creo que el educarse, el capacitarse y el adquirir conocimiento no son características, son parte de. Son parte de. Las características tienes que tenerlas, llevarlas contigo como persona. Esa convicción, esa humildad y pasión. Si tú no haces en la vida las cosas con pasión, muy difícilmente, no digo que no, porque creo que esto depende de los ciclos que la vida te va dando para que uno pueda ir triunfando, pero con pasión se hace más fácil. Porque es esta analogía que siempre se hace con el trabajo, ¿no? Cuando te levantas, ay, Dios mío, otra vez al laburo. No, o sea, vamos, quiero ducharme rápido porque ya quiero estar allá. Y pucha, y quiero, yo recuerdo, hay un profesor aquí que vino, el profesor Beñat San José, que hoy está en Bélgica, está en el CASEUPEN allá, y una maravilla de persona, tremendo profesional, tremendo, pero como persona, humanamente, a mí me dejó muchísimo. Y me decía un día, y yo andaba con unas preocupaciones, unos temas, me decía, Dardo, tú tienes que encontrar dónde haces tu catarsis. ¿Cuál es tu cable conector? ¿Dónde te inyectas? Lo mío, me decía. Cuando estoy así, llego a la cancha, huelo pasto, veo los arcos, cambió mi día. Cambió, me dice. O sea, yo hago mi catarsis ahí, en la cancha. Cuando veo a los chicos entrar, cuando comienzan a correr, ya está. Despejo la mente, elevo la preocupación a otro nivel, el problema o lo que tenga, y seguro que cuando salga de esas 2 horas de entrenamiento, estoy tan despejado que ya puedo encarar mi problema para solucionarlo. Entonces, y eso se llama pasión, porque eso es pasión. Eso es llegar a un lugar que te despierta y que vamos, y el entusiasmo y la emoción, y quieres. Y creo que eso es fundamental en lo que hagas. Yo siempre pienso que cuando estás en un lugar, todos tenemos una necesidad, Diego, de trabajo. Todos tenemos una necesidad de llevar a nuestra casa el pan nuestro cada día, de generar nuestros recursos económicos. Todos tenemos ambiciones de crecer, de generar mayores cosas, mejores cosas. Y me parece que si algo no podemos hacer es casar esta necesidad que tenemos de lo económico con la felicidad. Dejar de casar, perdón. Tiene que hacerte feliz lo que haces. Tiene que hacerte feliz. Y si no te hace feliz, cambia, nunca es tarde. Cambia y comienzas a emprender algo. Yo tengo amigos que se han puesto a estudiar a los 50, mi hermano. Y seguro que hay casos de más edad. Y a los 4 o 5 años que acabaron, han comenzado. Tengo 2 amigos que han hecho derecho, amigos mayores que yo, y ahora son abogados. Y están haciendo su clientela y todo, tienen más de 55 años. Pues me decía, esto es lo que yo quería hacer toda la vida. Pues está siendo feliz, está haciéndolo y está siendo feliz. Entonces no puedes trabar, no puedes frustrarte
en aquello que te gusta. Nada como despertarse con convicción, pisar tierra con humildad y hacer las cosas con pasión. Súper, perfecto, Dardo. Un poquito para ir cerrando, te quiero hacer una pregunta relacionada a una de las tres características que me has dicho, que creo que tú tienes una convicción muy fuerte y que eso ayuda a cumplir tus sueños. Entonces, mi pregunta es, en el centenario de Bolívar, ¿dónde va a estar Bolívar y dónde va a estar Dardo? El centenario, Dios mediante, nos va a encontrar en el estadio del Club Bolívar, paseando por su museo, que va a haber un museo, mirando la Copa Libertadores, habiéndola ganado en la vitrina del museo. Y 2025, nosotros acabamos nuestra gestión, el 2024, me encuentro siendo el mismo fanático bolivarista, donde la vida me diga que pueda aportarle a mi club. Si es desde la gradería, lo haremos desde la gradería, comprando nuestro abono, estando desde ahí alentando al equipo. Y si es continuar aportando desde el trabajo, desde la directiva, desde poder tener este nexo, que al final es lo que haces, eres el nexo con el hincha. A mí me gusta estar en permanente contacto con el hincha, y creo que el hincha es ese que te ve como directivo y te dice, hey, esto quisiera, esto sueño para el club. No tienes posibilidades de tener 4 millones de directivos, tienes 4 millones de hinchas, pero tienes un estamento de directivos que son elegidos, que tienen que hacer y tienen que saber escuchar primero y hacer, o intentar por lo menos hacer lo que el hincha quiere, lo que el hincha sueña, lo que el hincha se proyecta. Me proyecto a lo que decía Dieguito, 2025 no solo Dardo. Veo a todos los hinchas bolivaristas el 2025 soñando con estar en su estadio, consiguiendo su Copa Libertadores, y si lo quieren ver a Dardo en la hinchada como barra brava, y si hay que estar nuevamente en la directiva, estaremos en la directiva, pero lo que sí estoy seguro que me ves con esa convicción que dices, alentando el 2025 a que mi equipo siga creciendo. Súper. Bueno, querido Dardo, estamos seguros que tú eres un ejemplo de constancia, de perseverancia, no solo en el área deportiva, sino también en el área administrativa y empresarial. Y escucharte realmente me ha alentado más a seguir. Y quisiera que les des un mensaje a todos los jóvenes que te van a ver, ya sea que estén en proceso de ser deportistas, en camino, niños, hay muchos niños que ven de algún día patear una pelota o de hacer algún tipo de deporte diferente, y quisiera que les des un mensaje alentador a todas aquellas personas que están tanto en el área deportiva o en el área empresarial, para como referente de éxito y perseverancia, querido Dardo. Bueno, primero, muchísimas gracias, Nair. Yo te lo digo con una de esas cualidades o características que hablaba Dieguito, que siento. No me siento de verdad referente, yo me siento parte de, intento ser, si se puede, intento poder comunicar lo que siento, la poca experiencia que podemos tener, para que la gente, si puede de ahí agarrar algún insumo, si puede de alguna manera servirle de algo como un modelo a seguir, o como una enseñanza inclusive de los errores que uno ha podido cometer, espectacular. Tú utilizaste la palabra, creo, cierta, la palabra adecuada de dar un mensaje: perseverancia. Y perseverancia en todo, perseverancia en lo personal, perseverancia en lo profesional, perseverancia en lo familiar. Esa es la clave. Tenemos que perseverar. Es una frase que conocemos todos: persevera y triunfarás. Y creo que esta es la manera: perseverar en la vida, en lo que queremos hacer, no perder las características que yo he dado. Seguramente se pueden añadir muchas más, pero yo me voy a basar en ellas, en la convicción, me voy a basar en algo fundamental, que es la pasión, y sobre todo en la humildad. Me parece que conservando esos como valores, conservando como reglas de vida en esta carretera tan inmensa que es la vida, seguramente vamos a ir
salvando nuestros obstáculos de una u otra manera, teniéndolos. Así es la vida, chicos. Se trata de ir solucionando problemas permanentemente. Aparece uno, desaparece el otro, y lo solucionas, y eso es así, y va a ser una constante siempre. Pero se trata de que sepas disfrutar con eso. Y aprender de Ronaldinho cuando decía que entraba a la cancha y no trabajaba, se divertía. Y tu trabajo tiene que ser eso, es tu pasión. Entonces, tu trabajo, tu estudio, la beca, el masterado, el posgrado, tienes que hacerlo con esa pasión. No lo hagas porque te lo han dicho, no lo hagas porque alguien te exige que lo hagas. Hazlo porque tú crees. Hazlo porque al creer, el día de mañana lo vas a hacer realidad y vas a plasmar en este hermoso país que tenemos, nuestra Bolivia, que es lo mejor que tenemos, y que nos ha regalado la vida, y vamos a poder, como decía al principio sabiamente Diego, devolverle en algo, en un granito de arena, todo eso que nos da. Así que es perseverancia, chicos, no pierdan esa pasión, no pierdan nunca la humildad y siempre hacer las cosas con convicción. Yo tengo una frase que utilizo siempre, que es copiada de alguien que le leí su diario, que es el finado don Néstor Paz Zamora, que en paz descanse, que murió muy joven, murió por un ideal, era un hombre idealista y muere muy joven por meterse a las guerrillas. Y utilizaba una palabra que a mí me tocó mucho y yo lo utilizo en mis redes sociales. Cada vez que pongo algo, culmino con esa frase y me gusta mucho, que es todo y siempre. Y creo que engloba todo lo que les acaba de decir. Todo y siempre. Perfecto, me encantó la frase. Realmente, gracias por tu tiempo dado. Para nosotros es una alegría tanto poder conversar como contigo, pero sobre todo poder compartir esas experiencias que tú dices que tal vez le puedan servir a muchos bolivianos, ¿no? Es importante para nosotros como TVB que sepamos y que estemos seguros que como bolivianos podemos triunfar y que escuchemos historias de bolivianos que están triunfando en lo que les apasiona, que están siendo exitosos como tú, como Marcelo, como Hugo Delin, como Nair, como Diego. Entonces, que armemos esta red, este networking que tú también mencionabas de bolivianos que sueñan en grande, que dan todo y que lo dan siempre y que, bueno, sigamos soñando en grande y que nos encuentre el centenario de Bolivia y el centenario de nuestro país como un país fuerte, unido, lleno de soñadores que sueñan en grande y que podemos irle a competir a cualquier otro país, no solo en deporte, sino en cualquier otra disciplina y en cualquier otra situación académica o profesional. Ha sido un placer, Dardo, y bueno. Un honor también. Olga, realmente un honor haber podido bravo, de verdad, de verdad. Contigo. Bravo, de verdad. No, Diego, me quedo con esas palabras. Nair, querida, el agradecido soy yo. De verdad, muchas gracias. Y siempre a las órdenes. Yo ya me van a tener, voy a estar mirando permanentemente la página. Cuenten conmigo si en algo yo puedo dar un tip o ayudar o hay que participar en algún tema como estos eventos o con una videoconferencia. Cuenten conmigo 100%. Tienen un fan más de tu beca, así que les mando un abrazo grande. Dios los bendiga a través de ustedes a la plataforma, a todos los que nos ven, a los jóvenes. Repetir lo que habíamos dicho, en perseverancia, no pierdan sus sueños, vayan por ellos, alcáncenlos, luchen, triunfen y no se olviden nunca de dónde venimos, porque eso es lo que al final nos da el éxito y nos da el valor en la vida. Un abrazo grande, chicos, cuídense. Muchísimas gracias, Eduardo. Un abrazo, chao. Chao. Gracias, chicos. A usted las gracias.